Tardes. Bien, ingeniero, ¿usted? Acá andamos. ¿Para qué nos vamos a quejar? Bueno, me parece que ya están todos, por lo menos muchos. ¿Alguien tiene alguna duda que quiera que discutamos antes de que pasemos al siguiente tema? Yo, ingeniero, tengo una duda con el tema no me sale el nombre, del ROS cuando calculamos en columnas cortas. ¿De qué depende? ¿De qué depende la cuantía? Claro. Bueno, justamente cuando vos entras al diagrama de interacción, lo que obtenés ahí es la cuantía. Claro, porque nosotros lo que hacemos era a partir o sea, teníamos que despejar lo que sería la cuantía, porque nosotros ya teníamos el valor de la fuerza. Entonces, el único valor que me falta para poner en la fórmula sería el valor de la geometría, y no sé cómo adaptarlo. A ver, no te estaría entendiendo bien la consulta. ¿Tenés ahí un papel o algo que me puedas mostrar? Si querés Eh, compartir pantalla. Porque nosotros, o sea, tenemos la cuantía geométrica, ¿no? Que es el rho que yo estoy diciendo. No sé si usted habla del mismo. Sí. ¿Sí? Bueno, en el otro día en la clase, Guido Bernard había adoptado que era del 1%. Y bueno, yo estuve leyendo la norma, y en la norma, en uno de los ejemplos, toma el 2,5%. No, bueno, a ver. Depende de lo que vos quieras hacer, digamos. No sé exactamente qué es lo que hicimos con el profesor. Vos me estás. Ubiquémonos en el problema. ¿Es un problema de compresión pura o es compresión con flexión? Eh, no, claro, o sea, va variando, depende de cada columna. Bueno, pero lo que vos me estás preguntando es para resolver. A ver, Es para resolver los ejercicios, claro. está bien, pero el problema es que vos querés resolver un problema que tiene flexión compuesta o flexión o compresión simple. Eh, no, tiene una fuerza que es simétrica y está concentrada en los extremos de la columna. Y tengo dos excentricidades. O sea que tenés flexión Lo y ubico. compresión, ¿no es cierto? Claro, Bueno, lo que tenés que hacer lo que vos vas a hacer es buscar la cuantía. claro. Vos lo que tenés que hacer, si lo vas a hacer con el diagrama de interacción, no sé cuál es el problema, o sea, no sé cuál es el ejercicio en realidad. Claro, Este, no, no. pero No, lo que, al RAS, digamos, quería saber de qué más o menos dependía la cuantía geométrica. no, la cuantía depende de la solicitación. Depende del tipo de solicitación, entonces. No, no. ¿Por qué depende del tipo de solicitación? ¿Cómo La, dijo la ecuación? la cuantía es la cantidad de acero sobre el área. ¿Estamos de Claro, acuerdo? Bueno, sí, entonces, si vos tenés un problema donde que tenés que diseñar la columna, eso quiere decir que va a determinar la cantidad de acero que necesita para absorber una determinada solicitación, la claro, cuantía es la incógnita y vos la tenés que claro, buscar. ¿Me entendés? claro, Ahora, puede ser que el problema sea otro, que vos tengas la cuantía y lo que quiera determinar es cuánto resiste la columna, que es un problema de verificación. claro. Pero por lo que yo entiendo, si vos tenés una columna y tu problema tiene esfuerzo como dato, la cuantía es tu incógnita. Vos la vas a determinar con el diagrama de interacción, lo más probable. De ahí vas a sacar el diagrama de interacción que ustedes están usando. En vez de darte ρ, te da mu, ¿sí? Claro. Pero ρ y mu son equivalentes, digamos. Uno se llama cuantía geométrica y otra mecánica. La mecánica es la geométrica por la relación entre el F'C y el Fy. Claro. O Bueno, sea, o sea que no,
es lo mismo, digamos. Vos del diagrama de interacción estás sacando la cuantía. Perfecto. ¿No? ¿Te contesté la pregunta, Santiago, o seguís con dudas? Sí, no, igual, me quedo en duda, igual, yo como que me mareé en un momento, pero cuando me ponga a hacerlo de nuevo, cualquier cosa, si me vuelve a surgir la duda, le consulto. Bueno, a ver, yo te lo digo de nuevo para que te quede dando vuelta en la cabeza cuando te sientas el problema. Dale. Vos tenés dos problemas. En todos los problemas de hormigón armado, vos tenés dos formas de resolver los problemas. Uno es lo que nosotros le llamamos diseño. Diseño generalmente proponemos una sección, tenemos solicitaciones y lo que estamos calculando es hacer. A eso nosotros le llamamos diseño. ¿Ok? Y el otro es verificación, que es vos tenés la cantidad de cero y lo que querés saber es cuánto resiste ese elemento. ¿Eh? Sí, Ahora, en el caso de Colombo, voy a decir que vos viste un ejemplo que proponía 2,5, proponía una cuantía de 2,5. Bueno, lo que pasa es que muchas veces los problemas se resuelven, siempre es más fácil verificar que diseñar. Entonces hay claro, veces que uno agarra y dice, bueno, a ver, probemos esta columna con una cuantía del 1%, se verifica si no resiste, le pone el 2% y verifica, ¿me entendés? No sé claro, cuál es el ejemplo que viste vos. ¿Eh? Ahora, como sea, en términos generales, vos del diagrama de interacción, lo que sacás es cuantía. ¿Sí? Y perfecto, esa cuantía tiene que estar entre la cuantía mínima y la cuantía máxima. perfecto. De 10. Gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna consulta que quiera hacer? Bueno, estoy medio viejo ya, o la cuarentena me está afectando eh, la cabeza y no me acuerdo, este, no me acuerdo una cosa, bueno, pero no importa, a ustedes eso no les va a afectar. Bien, entonces vamos a comenzar hoy con un tema nuevo. Lo que vimos en la clase pasada, es el diseño de columnas en las que es posible despreciar los efectos del esbeltez. Ahora, en esta clase, lo voy a introducir al tema de columnas de hormigón armado en los que sí tenemos que considerar los efectos del esbeltez. ¿Ok? Bien, entonces empecemos con un breve repaso de cuál es el problema de las columnas que son esbeltas, digamos. ¿Cuál es el problema de la esbelta? Entonces, acá tenemos, en esta transparencia voy a tratar de refrescarle. Esperen que lo voy a poner a grabar. Yo sé que no le subí lo de la clase el otro día, un poco, porque cada vez que me acuerdo no estoy en la computadora, y otro poco porque no se lo quiero subir tan rápido para que ustedes vayan un ratito al libro antes de volver a escucharme lo que yo les explico. Entonces, ¿cuál es el problema de pandeo? Que ustedes lo vieron por primera vez en resistencia de materiales. No sé si se acuerdan, usted tiene una columna que tiene una carga axial. Si a esta columna, por alguna razón, nosotros le generamos una pequeña perturbación, por ejemplo, le aplicamos una carga perpendicular al eje, o tiene una pequeña excentricidad la carga, o por alguna razón nosotros introducimos en la columna una perturbación, entonces la columna se va a deflectar, ¿sí? Y va a adoptar una configuración deformada como la que tenemos dibujada acá, donde la deformación nosotros le vamos a llamar, con respecto a la posición original, le vamos a llamar delta. Ahora, como aparece como ahora la columna está deformada,
respecto a su posición original, pero la carga sigue estando aplicada en los extremos de la columna que no se han desplazado. Entonces, si nosotros hacemos un corte de la columna en alguna sección, en la sección cualquiera, vamos a ver que ahora a la columna está solicitada a la carga axial de compresión original más un momento flector que será igual al producto entre la carga de compresión y la deflexión del elemento. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Se acuerdan de esto? Bien. O sea que, claro, cuando la columna se deforma, la componente de compresión que nosotros le estamos aplicando a los extremos se transforma en un esfuerzo normal en la columna. Y si la columna se deforma, ese esfuerzo normal se desplaza con la columna. Por eso se genera este efecto, digamos, que aparece un momento flector que será igual a el producto de la deflexión por la carga de compresión. Y aquí pueden suceder tres cosas que están de alguna manera graficadas conceptualmente en estos dibujitos que tenemos acá. Puede ser que la columna alcance lo que nosotros conocemos como un equilibrio estable. ¿Qué quiere decir un equilibrio estable? Que cuando nosotros retiremos esa perturbación que originó la deformación en la columna, debido al equilibrio de fuerzas internas, vuelva a su configuración original. Eso nosotros le llamamos un equilibrio estable. Lo otro que puede pasar es que la columna alcance una configuración inestable. ¿Qué quiere decir esto? La carga axial que está generando que está actuando sobre la columna genera un momento flector. Ahora, como aparece este momento flector actuando sobre la columna, la deformación se incrementa. ¿Sí? Porque aparece un efecto, una deformación asociada al momento flector. Como la deformación se incrementa, el momento flector se incrementa. Y este es un proceso, de alguna manera, que se retroalimenta. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que la columna falla. En ese caso tendremos que la columna está en una situación inestable. Y bueno, y hay un estado intermedio, que es el estado neutro, que es justamente el límite que separa la situación estable de la inestable en un elemento. ¿Se acuerdan de esto o no? Bien. Y acá lo que tenemos que tener en cuenta es que la columna, en el caso de que la columna se encuentre en una configuración inestable o que la columna sea esbelta y por lo tanto tenga un comportamiento inestable, es que la falla no se genera inicialmente porque se han agotado las resistencias de los materiales. Los materiales tienen mucho margen todavía. No hemos llegado, el momento flector ese que está actuando ahí y el esfuerzo normal, no han agotado la resistencia a compresión del hormigón o la resistencia a tracción del acero o la resistencia del material que fuera, porque esto es un concepto general para cualquier tipo de material. Pero, sino que la falla se genera justamente por un mecanismo, por un mecanismo de inestabilidad. Entonces, no importa con qué material, qué tan alta sea la resistencia del material, si la columna tiene una configuración tal que su comportamiento es inestable, entonces va a fallar indefectiblemente. El que estudió esto originalmente es Euler, y a partir del equilibrio de cuerpo libre que se puede plantear de este diagrama de cuerpo libre, Euler resolvió la ecuación de equilibrio y encontró cuál es la magnitud de la fuerza que se puede aplicar sobre una columna sin generar
la falla por inestabilidad. Y esta ecuación, que nos da una carga, que se denomina, la vamos a denominar carga crítica de Euler. Esto quiere decir que, que una columna puede resistir una fuerza de compresión, ¿sí?, como máximo igual a este valor, sin que se genere una falla por pandemia, una falla por inestabilidad. Y esta expresión de carga de compresión es función, de alguna manera, de este término al que le denominamos esbeltez de la columna, que es igual a un factor K, que ya vamos a ver de qué se trata, pero un factor que se llama de longitud efectiva, por la longitud de la columna sobre el radio de giro. Entonces, lo que tenemos acá es una gráfica de la magnitud de la carga crítica de Euler en función de la esbeltez, de la variable de la esbeltez. Y fíjense, si ustedes se acuerdan, qué es lo que sucede. Cuando la esbeltez de la columna es muy grande, o sea, cuando su, de alguna manera, cuando su longitud es muchísimo más grande que su sección, entonces la columna seguramente va a fallar por pandeo antes que se agoten la resistencia de los materiales. Pero a medida que la esbeltez se reduce, lo que tenemos es que la columna que no podemos aplicar sobre la columna la carga crítica de Euler porque falla para una carga menor, que está acá graficada con una línea de puntos, que está relacionada con la resistencia de los materiales. En otras palabras, existe para eh, para un determinado una determinada columna, una carga que divide existe para la columna esbeltez, a partir de la cual la falla se genera por pandeo, y por otro lado, si la esbeltez es menor que esa esbeltez límite, la falla se genera por resistencia, por agotamiento de la resistencia de los materiales y no por pandeo. Lo que nosotros vimos hasta ahora, o lo que estudiamos en la clase anterior, son justamente las columnas que están por debajo de este esbeltez límite. O sea, son columnas donde la resistencia de los materiales se agota antes de que la columna, de que se pueda aplicar sobre la columna la carga crítica de Euler. Y lo que vamos a ver hoy es qué pasa con las columnas que tienen una esbeltez mayor a este esbeltez límite, y por lo tanto el pandeo se genera antes de que se agote la resistencia de los materiales. ¿Estamos de acuerdo hasta acá o los mareé? Está bien, profe. Bien, profe. ¿Está bien mareado Bien, bien. Supónganse que vamos a olvidar un ratito del hormigón y pensemos en el acero, que es el material que más nos gusta. Bueno, si nosotros tenemos el módulo elástico del acero, ¿sí?, nosotros podemos ir calculando para distintas esbelteces cuánto vale la carga crítica de Euler, ¿sí? Calculamos para una esbeltez lambda igual a 1, cuánto vale la carga crítica de Euler, y lo graficamos acá. Para la esbeltez lambda igual a 2, cuánto vale la carga crítica de Euler, lo graficamos acá. Así sucesivamente, para la esbeltez 50, 100, 200, 300, y obtenemos esta curva, ¿ok? Ahora, por lo tanto, esta curva nos indica cuál es la máxima carga que nosotros podemos aplicar sobre esta columna sin generar el pandeo. Si la magnitud de la carga de compresión es menor que la carga crítica de Euler para una esbeltez fija, ¿sí?, entonces no se va a generar la falla por pandeo. ¿Estamos de acuerdo? Lo que no puede suceder nunca es que la carga crítica sea mayor a la carga, que la carga que estamos aplicando sobre la columna sea mayor a la carga crítica de Euler. Ahora, ¿qué pasa? ¿Todas las columnas fallan por pandeo? No. Algunas columnas
que son muy cortas, por lo tanto son muy cortas respecto a su sección, por lo tanto tienen valores de esbeltez asociados muy bajos, fallan porque se agotan las resistencias de los materiales, en el caso del acero porque alcanzamos la fluencia del acero, antes de que podamos aplicar sobre la columna la carga crítica de Euler. Entonces, fallan por resistencia antes que por pandeo. ¿Está bien? Ahora, para cada tipo de material, el límite a partir de la cual las columnas fallan por pandeo o fallan por resistencia de los materiales cambia. ¿Ven? Lo que nosotros vamos a tratar de ver hoy es cómo determinamos nosotros cuál es este límite, o sea, cuál es la esbeltez a partir de la cual tenemos que considerar el pandeo de la columna, la posibilidad de que la columna pandee en el diseño, ¿sí? Y cómo se diseñan, digamos, porque ese es otro tema. Digamos. Un tema es saber si la columna es esbelta o no. Y otro tema es, bueno, si es esbelta, ¿cómo la diseñamos? Lo que ustedes vieron hasta ahora es cómo diseñar columnas que son cortas, pero nunca pusimos un límite, nunca dijimos las columnas son cortas hasta una esbeltez de determinado valor. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo vamos a ver hoy. Entonces, miren, ¿qué pasa? Cuando ustedes estudiaron pandeo en estabilidad 2, lo único que hacían, corríjame si estoy equivocado, pero estoy casi seguro, es verificar que la carga de compresión que se estaba aplicando sobre un elemento sea menor que la carga crítica de Euler, ¿sí? Pero nunca vimos, estoy casi seguro que ustedes nunca vieron o nunca calcularon, en los casos en que la columna puede equilibrarse, puede alcanzar un equilibrio estable, o sea, vamos a poner otra palabra. Ustedes en estabilidad 2 lo que se ve habitualmente es agarramos una columna, le aplicamos una carga de compresión en los extremos y calculamos la carga crítica de Euler. Y vemos si la columna pandea o no pandea, pero nunca nos preocupamos sobre las tensiones, sobre la magnitud de las tensiones que se están desarrollando en la columna y si esas tensiones generan la falla, porque las tensiones que se generan en la columna no son solamente de compresión, serán de compresión y tendremos un incremento de tensiones debido a las tensiones asociadas a la fricción. ¿Vale? Entonces, la pregunta es, supónganse que tienen una columna que está en equilibrio estable. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes aplican la carga de compresión sobre la columna se deforma siguiendo una deformada asociada al pandeo, ¿sí? Pero la columna es capaz de resistir esa carga de compresión. O sea, estamos en una situación de equilibrio estable. La carga de compresión no es tan alta. ¿Sí? Es menor que la carga crítica de Euler. ¿Estamos de acuerdo o no? La pregunta es, ¿está bien? La carga de compresión es menor a la carga crítica de Euler. Pero ahora, ¿cómo sabemos nosotros que nuestra columna es capaz de resistir, ¿sí? Resistir ese esfuerzo? Porque no es un esfuerzo solo de compresión ahora, sino que es los esfuerzos que van a estar actuando sobre la columna son de compresión y de flexión. ¿Me entienden la diferencia? Entonces, a nosotros no solo nos preocupa determinar si la columna es corta o es esbelta, sino que en los casos de que sea esbelta y que estemos aplicando sobre ella cargas menores a la carga crítica de Euler, la pregunta es si la columna es capaz de resistir esas solicitaciones o no, porque la resistencia del material no es ilimitada, digamos, tiene un límite. Vamos a ver si le puedo explicar de alguna manera lo que le dije recién a partir de un diagrama de interacción. Supónganse que tenemos una columna, ¿sí? Corta, ¿sí? O sea, con esbeltez baja. Y sobre esa columna aplicamos una carga de compresión axial. Entonces, como la columna es corta, no es esbelta, nosotros sabemos que podemos despreciar los efectos de la esbeltez, entonces podemos ir incrementando la carga sobre la columna hasta una determinada magnitud, a partir de la cual se genera la falla, ¿sí? En este caso,
alcanzaremos la falla para una fuerza de una magnitud P3, que para una columna con una determinada armadura estará asociada a un diagrama de interacción. Esto, ¿sí? Esto me parece que lo tienen que ya están en condiciones de entender. ¿Estamos de acuerdo? O sea, este punto del diagrama de interacción representa la falla por compresión pura. Digamos, acá es compresión sin momento flector. ¿Estamos de acuerdo? Y si la columna es corta, eso es lo que nosotros esperamos que suceda. Ahora, ¿qué pasa si la columna es esbelta, pero tiene una esbeltez moderada? ¿No es cierto? Entonces, a medida que nosotros aumentemos la carga, por ejemplo, cuando pasemos de una carga axial 0 a una carga axial P1, ¿sí? Sobre la columna, además de estar actuando la fuerza P1, va a estar actuando un momento que va a ser igual a la deflexión máxima de la columna por la carga P1. ¿Estamos de acuerdo? A este momento que está asociado a la configuración deformada de la columna, nosotros le llamamos momento de segundo orden, por eso acá tiene un 2 en números romanos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense que si la columna era corta, cuando actuaba sobre la columna una carga P1, solamente teníamos que preocuparnos por su resistencia a compresión. Pero ahora, si la columna es esbelta y nosotros aplicamos una carga P1, vamos a tener que tener cuidado porque la columna también tiene que resistir no solamente la compresión, el esfuerzo de compresión P1, sino el momento flector M1 del segundo orden. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si yo aumento esa carga de compresión, la deflexión aumenta, ¿sí? Y ese proceso no es lineal, digamos, porque se va retroalimentando, digamos. Nosotros aumentamos la carga de compresión, la deflexión aumenta, y como aumenta la deflexión, aumenta el momento flector, y por lo tanto aumenta la deflexión, y así sucesivamente. Entonces, a medida que nosotros vamos aumentando la carga de compresión, el momento flector va aumentando, pero de una forma no lineal. Entonces la pregunta es, ¿hasta cuándo puedo aumentar yo la carga de compresión? Bueno, la puedo aumentar hasta una magnitud igual a P2. ¿Por qué la puedo aumentar solamente hasta una magnitud igual a P2? Y bueno, porque ahora sobre la columna no solamente está actuando la carga axial P, sino el momento de segundo orden. Y si esta es la curva de interacción a la que correspondiente a la columna y a la cantidad de acero de la columna que estamos considerando, entonces cuando el par de carga axial más momento flector cortan la curva de interacción, tenemos la falla de la columna. ¿Se dan cuenta? Pero acá, fíjense esto que es muy importante, acá tenemos una falla de una columna esbelta, ¿sí? Esto es una columna esbelta que falla, pero que no falla por pandeo, sino que falla por agotamiento de la resistencia, tiene una falla material. No se desarrolló un mecanismo inestable en la columna no era tan esbelta. ¿Se dan cuenta? Pero fíjense, esto es muy importante. La columna no era tan esbelta, ¿sí? No era tan esbelta, por lo tanto, no falló por pandeo, falló por resistencia, porque se agotó la resistencia de la sección, pero como era un poquito esbelta y se comenzaron a desarrollar momentos de segundo orden, falla para una fuerza de compresión menor a la que hubiese fallado si hubiese sido corta. ¿Se dan cuenta? O sea que en cierta manera, fíjense, podríamos decir que la esbeltez lo que nos genera en una columna es una disminución, en una columna moderadamente esbelta, es una disminución en su capacidad de compresión. Asociada a que debido a las deformaciones
y a estos efectos asociados a estas deformaciones, que nosotros llamamos efectos de segundo orden, aparece un momento flector de segundo orden. Ahora fíjense lo que pasa si una columna es muy esbelta. Si la columna es muy esbelta, cuando nosotros apliquemos la carga P1, la deflexión que se va a generar, ¿sí?, va a desarrollar un momento de segundo orden M2, que ahora va a ser mayor, va a tener un crecimiento mayor que el que teníamos en una columna de esbeltez moderada, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros queremos seguir aumentando la carga de compresión, pero como la columna es muy esbelta, alcanza la carga crítica de Euler y se vuelve inestable antes de cortar el diagrama de interacción. Por lo tanto, tenemos una falla por estabilidad, no por agotamiento de la resistencia de los materiales. Entonces, acá la columna falla, se vuelve inestable antes de agotar su resistencia. ¿Se dan cuenta? Entonces acá tenemos una columna corta, una columna moderadamente esbelta, que alcanza para una carga determinada, para la máxima carga de compresión posible, alcanza una configuración deformada estable, y tenemos una columna muy esbelta, donde la falla se genera porque antes de absorber la fuerza asociada a su máxima capacidad resistente, falla por pandeo. O sea, se agota la resistencia de los materiales antes, se agota mucho antes de que se agote la resistencia de los materiales, la columna falla por pandeo. Ahora, este caso es el caso de una columna que solamente inicialmente tiene una carga de compresión, y el inicio de la deflexión lateral se genera porque nosotros le generamos algún tipo de perturbación, ¿ok? Acá fíjense que el momento flector que está actuando sobre la columna solamente un momento flector de segundo orden, ¿sí? No hay un momento flector de primer orden, o sea, un momento flector asociado a la configuración indeformada. En otras palabras, lo que ustedes vienen calculando hasta ahora, cuando ustedes resuelven una estructura sin considerar la posición deformada, la configuración deformada de la estructura, el momento de corte, el momento axial y el diagrama del momento flector, nosotros le vamos a llamar diagramas o esfuerzos de primer orden. Cuando nosotros calculamos esos esfuerzos, teniendo en cuenta la configuración deformada, le vamos a llamar esfuerzo de segundo orden. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá solamente tenemos esfuerzo de segundo orden. Pero ¿qué pasa en una columna que tiene inicialmente un momento flector actuando? ¿Sí? Supongamos, puede ser antes de que apliquemos la carga de compresión, ¿sí? Y que ahora, cuando aparece la carga de compresión, lo que sucede es que el momento de segundo orden se suma al momento de primer orden que estaba actuando originalmente en la columna. Entonces, supónganse que nosotros tenemos una columna, ¿sí? Corta, ¿sí? Una columna corta, pero que ahora, además de tener actuando en los extremos una carga de compresión, tiene actuando un momento flector. Que ese momento flector, si ustedes quieren, lo podemos calcular como la carga axial por una excentricidad. ¿Sí? Si la excentricidad es constante, a medida que nosotros aumentemos el esfuerzo de compresión sobre la columna, entonces se va a ir generando un momento flector. Para la carga P1 se va a generar un momento flector de primer orden, que va a ser igual a P1 por la excentricidad. Para la carga axial P2 se va a generar un momento de primer orden, que va a ser P2 por la excentricidad, así sucesivamente. Pero no son, como la columna es corta, como en este caso la columna es corta, los momentos flectores de segundo orden, o sea, este incremento de momento, en los momentos flectores que actúan sobre la columna, asociado a la deflexión, ¿sí? Al efecto de la configuración deformada de la columna, son despreciables. Entonces nosotros podemos describir el comportamiento de la columna a través de esta recta.
Y nosotros podremos incrementar la carga axial que está actuando sobre la columna, ¿hasta cuándo? Hasta que cortemos el diagrama de interacción y agotemos la resistencia de los materiales. Pero si la columna es esbelta, moderadamente esbelta, ¿qué pasa? Cuando nosotros apliquemos una carga axial de compresión igual a P1, sobre la columna va a estar actuando el momento flector de primer orden, que es igual a la carga axial por la excentricidad original, ¿sí? El momento flector que ustedes calculan con SAP, con P-plan, con lo que sea. Pero ahora le tenemos que sumar el efecto de segundo orden, o sea, el momento flector que se genera porque se genera un brazo de palanca entre el eje, entre la recta de acción de la columna y el eje de la columna, ¿sí? Entonces fíjense que ahora el momento flector total que está actuando sobre la columna va a ser igual al momento de primer orden más el momento de segundo orden. Si nosotros incrementamos la carga y seguimos incrementando la carga, ¿qué es lo que pasa? De nuevo, el efecto de segundo orden no es lineal, ¿sí? No es lineal, por lo tanto, esta curva verde deja de ser lineal y comienza a crecer más rápidamente, ¿sí? A medida que la magnitud de la compresión aumenta, y generaremos la falla de la columna cuando la suma del momento de primer orden más el momento de segundo orden nos obliguen a cortar la curva de interacción o el diagrama de interacción asociado a la columna que estamos estudiando. Pero de nuevo, aquí, aunque hay efectos de segundo orden, la falla se genera no por un problema de inestabilidad, sino porque la columna todavía está en una configuración estable, sino porque se agota la resistencia de los materiales, pero se agota antes que antes. Fíjense, se agota antes que en el caso de la columna corta, se agota para una carga de compresión menor, ¿sí? ¿Por qué? Porque aparece la componente del momento flector del segundo orden. ¿Y qué pasa si la columna es muy esbelta? Bueno, lo mismo. Para una carga P1 tendremos un momento flector de primer orden y tendremos un momento flector de segundo orden que va a crecer muchísimo más rápido en el caso de la columna con esbeltez moderada y se va a generar un mecanismo inestable, ¿sí? La estructura se vuelve inestable y falla por inestabilidad antes de que se agote la resistencia de los materiales. ¿Me entendieron hasta acá? Bien, entonces fíjense que esto es diferente, esto es bien diferente a lo que ustedes vieron en estabilidad 2, porque en estabilidad 2 nunca calculamos, nunca tratamos de estimar cuánto vale el momento flector asociado a una carga de compresión en una columna con esbeltez moderada. Y es muy importante, ¿por qué? Porque si la columna fuera de acero, por ejemplo, y nosotros tenemos que, vamos a considerar que la resistencia de los materiales se generan cuando, la resistencia de la columna se genera cuando el acero entra en fluencia, el acero va a entrar en fluencia antes en una columna con esbeltez moderada que en una columna corta. ¿Por qué? Porque además de estar actuando la carga de compresión P, tendremos las tensiones generadas por el efecto de segundo orden. ¿ven? Pero en estabilidad 2, si nosotros consideramos que el material es elástico y tiene una resistencia infinita, nunca nos interesa cuánto valen estas tensiones, porque no nos interesa la falla material. ¿Entienden? Solamente estábamos viendo que no falle por pandeo, pero nunca vimos si el material es capaz de resistir esa tensión. Y ahora en hormigón sí lo tenemos que ver. Tenemos que ver que nuestra columna, primero descartar la posibilidad de que la columna sea muy esbelta, ¿sí? Y lo otro que tenemos que ver es, en los casos de columnas que tienen esbeltez moderada y que pueden desarrollar configuraciones estables, bajo carga de compresión, tenemos que diseñar la cantidad de acero teniendo en cuenta este incremento de momento, ¿sí? Asociado a los efectos de segundo orden. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Alguien quiere llorar conmigo? Me voy a tomar un mate mientras ustedes piensan la pregunta que me quieren hacer, o si no quieren hacer ninguna pregunta, no me la hacen. Señor, ¿por qué la curva después, o sea, va con una determinada pendiente y después vuelve? ¿Y después baja?
porque baja la Claro, columna. eso es porque ya superó la tensión, digamos. Claro, porque lo que pasa es que si vos pudieses controlar la carga, si vos pudieras hacer un ensayo de carga donde vos controlás las deformaciones, una vez que vos alcanzás la carga crítica de Euler, vos podrías disminuir un poquito la carga que estás aplicando y prolongar la curva, digamos. Pero en principio, si vos no podés hacer un ensayo que controle deformaciones, sino que controle carga, es lo mismo que pasa con las probetas, digamos. Nosotros podríamos llegar hasta acá. Digamos, cuando vos apliques la carga P1, se vuelve inestable. ¿Me entendés? Pensalo así. Si ponele que podamos hacer un ensayo sobre una columna que es como esta virome, ¿no es cierto? Entonces voy a agarrar una pesa y la pone arriba. Agarrar otra pesa, la pone arriba. Agarrar otra pesa, la pone arriba. Cuando llega a la carga crítica de Euler, la pesa, la columna se cae. Ahora, si yo en vez de poner pesas, voy aplicando la fuerza de compresión que yo voy aplicando, la voy midiendo todo el tiempo, cuando yo veo que me estoy acercando a la carga crítica de Euler, comienzo a disminuir la deformación, la carga. Comienzo a disminuir la carga, pero aumentando la deformación. Entonces eso te permite generar la rama descendente de este diagrama y de los diagramas de tensión de formación de los materiales también cuando tenemos una rama descendente. En los laboratorios básicos no lo podemos hacer. Lo que pasa es que un equipo que permita hacer ensayo por control de formaciones son carísimos. Claro, perfecto, gracias. Y más caro ahora que el dólar se disparó, ¿no? Todos esos equipos cotizan en dólares, digamos. ¿Sí? O sea, debe costar, no sé, un equipo, a ver, una prensa manual, como de criolla, así, con el gato, con el relojito para medir carga y deformaciones, pero como las que tenemos en la universidad, esas cuestan entre 8 y 10 mil dólares. La certificada, con INTI y toda la historia, ¿cierto? Una prensa, un equipo que permita hacer ensayo de probeta de hormigón o de vigas con control de deformaciones debe costar 20, 30 mil dólares para arriba. Depende la carga que uno quiera aplicar, ¿cierto? Yo tenía un amigo que trabajaba con materiales compuestos y él trabajaba con un controlador. Eran probetitas así porque eran fajitas de material de fibra de carbono. Y él era una prensita que hacía así, porque él estudiaba fatiga. Entonces tenía la prensa trabajando así 10 días. Bueno, esa prensa capaz que podía aplicar, no sé, 100 kilos de carga o 50 kilos de carga, pero con una precisión altísima, y era costosísimo, no sé, costaba 30 mil dólares. No sé. Entonces, bueno, todo eso son las limitaciones que tenemos en nuestro medio. Bueno, es importante, son importantes las columnas esbeltas en nuestra vida profesional. A mi criterio, sí, y cada vez más. ¿Por qué cada vez más? Porque los materiales con los que trabajamos son cada vez mejores. Eso implica que en términos de resistencia, nosotros podemos trabajar con secciones cada vez más chicas. ¿Se dan cuenta? Si yo en vez de trabajar con un hormigón H15, trabajo con un hormigón H30, puedo reducir la sección a la mitad. Y si en vez de trabajar con un acero, no sé, calidad 230, trabajo con un 410 o con un 500 o con un acero de calidad superior, que será lo que vendrá a futuro, puedo reducir aún más el tamaño de la columna. Y nosotros queremos reducir el tamaño de la columna, y obvio que sí, digamos, nosotros no. En el caso del edificio de arquitectura, yo cuando hablo de edificio de arquitectura me refiero a cualquier tipo de edificio que no es un hangar o no sé, no son edificios, no son estructuras civiles, son estructuras de arquitectura. Puede ser un hospital, un edificio de habitación, un hotel, cualquiera de esos tipos de edificios, ¿no? El desarrollador o bueno, el arquitecto no quiere elementos grandes porque no le gustan las mochetas y toda la historia de eso, pero al margen de eso,
a más chicas son las columnas, menos espacio ocupan en los ambientes, digamos, ¿cierto? Y el que vende por metro cuadrado. O sea que si nosotros reducimos mucho el tamaño de las columnas, capaz que un par de metros por nivel nos ganamos. ¿Está bien? Pero además, ahora la tendencia cada vez más es hacer cosas de luces cada vez más grandes y cosas más esbeltas, y por lo tanto el problema está cada vez más presente. Ahora, aunque no sea un super material, un hormigón de altísima resistencia, lo que fuera, nosotros tenemos muchísimos casos en edificios de varios pisos, donde la planta baja es más, o es más alta, mucho más alta que los otros niveles, o la planta baja tiene una doble o triple altura, porque en esos lugares se colocan salones de reunión, locales comerciales, lo que fuera. ¿Está bien? Entonces, eso, como el caso de esta foto, eso hace que de repente nosotros tengamos en las plantas bajas columnas cada vez más, o sea, más esbeltas de lo que tenemos los otros niveles. ¿Está bien? No quiere decir que sean esbeltas, son más esbeltas que las otras. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y eso es un problema? Bueno, no, hay que verificarlo. Pero ¿cuál es el chiste? Y esto es algo que es fundamental que entendamos. Tenemos pandeo porque tenemos compresión. Si no tenemos compresión, podríamos tener, no le importa la esbeltez. ¿Me entienden? Si no hay carga de compresión, ya sea porque no hay carga axial o la carga de tracción, no hay problema de esbeltez. Entonces, la pregunta es, en un edificio de muchos pisos, ¿dónde tenemos los elementos solicitados a la mayor compresión? En las plantas más bajas, En la planta baja. ¿Y dónde tenemos, por lo general, las columnas más esbeltas? en planta baja. En la planta baja. ¿No es cierto? Entonces, digamos, hay que tener cuidado, porque, digamos, ahora, si vos no tenés problema de esbeltez ya en la planta baja, ya te olvidás, digamos, por lo general en el resto de la estructura no hay problema de esbeltez, pero hay que tener cuidado cuando los edificios son altos, y las secciones son chiquitas, que no tengamos problemas de esbeltez. Bien. Ahora, yo hasta acá, sin que ustedes se den cuenta, les dije, o si se dieron cuenta, los felicito, de que el problema, el efecto de segundo orden, está asociado a los esfuerzos que aparecen en la configuración deformada de la estructura. ¿Está bien? Y nosotros vamos a considerar, por lo tanto, que hay dos tipos de esfuerzos asociados a la configuración deformada. Uno que le vamos a llamar el efecto o los esfuerzos P delta chico, y otro que le vamos a llamar el efecto o los esfuerzos asociados al P delta grande. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? El efecto P delta chico es el que se da debido a la deformada que hay entre el eje original de la columna y el eje deformado. ¿Sí? Es la deflexión. Ahí está, deformaciones respecto al eje indeformado o original. ¿Se dan cuenta? Que esto es lo que ustedes por ahí están más acostumbrados a ver de acuerdo a los conceptos que traen de estabilidad de resistencia material. El efecto P delta grande también es un efecto donde aparecen esfuerzos que están relacionados a la configuración deformada, ¿sí? Al equilibrio en la configuración deformada de la estructura, pero en este caso, el esfuerzo no está asociado a las deformaciones respecto al eje original, sino a los desplazamientos laterales. Fíjense, en este caso lo que tenemos un pórtico que por alguna razón sufre un desplazamiento lateral, y ahora la columna, como la columna está solicitada una carga de compresión P, ahora, y la reacción
la reacción sigue en la misma posición original, porque la base está fija, entonces ahora sobre la columna, además de estar actuando la fuerza P, actúa un momento efector P por delta. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces tenemos dos tipos de efectos de segundo orden. El que le vamos a llamar P delta chico, que está asociado a las deformaciones respecto al eje original o al eje indeformado, y el P delta grande, que está asociado a las deformaciones debido a los desplazamientos laterales. Ahora, en el análisis más riguroso, estos efectos se pueden sumar, digamos. En este caso, nosotros no solamente tendríamos que tener en cuenta que sobre la columna aparece el incremento de momento, el momento de segundo orden, P delta grande, sino que también aparecerá un incremento de momento respecto al eje indeformado, que idealmente lo podemos definir entre la cabeza y el pie de la columna. Pero ¿qué pasa? En las estructuras donde el efecto P delta es importante, el P delta grande es importante, el P delta chico es despreciable. Entonces, por lo general, analizamos o este efecto o este efecto. Y la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cómo sabemos nosotros, cuándo tenemos que analizar, cuándo estamos en este caso y cuándo estamos en este caso? ¿Está bien? A este efecto se da cuando no hay un corrimiento entre la cabeza y el pie de la columna. Y este efecto se da cuando sí hay un corrimiento o desplazamiento lateral o distorsión de piso, ¿sí?, entre la cabeza y el pie de la columna. Entonces, si este efecto, si la estructura es tal que no se pueden generar desplazamientos laterales o que esos desplazamientos laterales son muy chicos, entonces le vamos a llamar al pórtico, a esta estructura le vamos a llamar indesplazable. Y en las estructuras indesplazables, lo que vamos a ver es cuál es el incremento en los esfuerzos de la columna que estamos analizando debido a la deflexión lateral o al delta chico. Y esta estructura donde sí puede haber un corrimiento entre la cabeza y el pie de la columna, o un desplazamiento lateral, o una distorsión de piso, le vamos a llamar estructuras desplazables, y lo que vamos a ver es cuánto se amplifican los momentos debido a el efecto P delta grande. ¿Está bien? Alguien que me haga un dedito para arriba, por favor, o algo, una señal de vida. ¿Se entendió, profe? Bueno, ¿ustedes están cursando estructuras metálicas? No es el... ¿Pero están cursando metálica ahora o no? No, es del año que viene, profe. Es de quinto. ¿Es de quinto porque es más difícil? No, solo porque el programa lo dice, el plan de la carrera. No, bueno. En la UNSA se da, en la UNSA, hormigón 1 y hormigón 2 se dan el mismo cuatrimestre. Por lo tanto, es un cuatrimestre mortal, digamos, ¿cierto? Pero, ¿por qué le llamo la atención a esto? Porque la diferencia fundamental para mí entre el diseño de las estructuras metálicas y de la estructura de hormigón es que las estructuras metálicas se diseñan siempre a la esbeltez. O sea, estamos buscando el límite de la esbeltez. En cambio, en el hormigón no. En el hormigón, con ese problema lo evitamos. Las estructuras de hormigón no son tan esbeltas, digamos. Entonces, no pretendemos que sean tan esbeltas, entonces por lo general le huimos a la esbeltez. Pero esta clasificación entre pórtico desplazable, indesplazable y algunas cosas que vamos a ver hoy son comunes al análisis del diseño de estructura metálica y de estructura de hormigón. De hecho, algunos de los conceptos que van a ver ahora se desarrollan originalmente para estructuras metálicas y después se aplican a estructuras de hormigón. Bueno, entonces la pregunta es,
¿cómo hacemos para saber cuándo estamos en este caso, cuándo el pórtico es indesplazable y cuándo el pórtico es desplazable? Entonces, obviamente, se darán cuenta que la pregunta es, para clasificar un pórtico como desplazable, es cuán importantes son los efectos P delta grande. ¿Sí? Si los efectos P delta grande son muy importantes, entonces el pórtico es desplazable. Ahora, si el delta este que se genera, la distorsión lateral que se puede generar en nuestra estructura es muy pequeña, ¿sí? Entonces este efecto es despreciable y este nos importa más. ¿Se dan cuenta? Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuándo son importantes los efectos asociados al P delta grande? Bueno, y acá hay que establecer un límite, digamos. De alguna manera, nosotros, de nuevo, no podemos decir mucho o poco, somos ingenieros, necesitamos un límite, que nosotros hagamos una cuenta y lo pongamos en la firma, y entonces nadie nos puede hacer un juicio porque nosotros hemos hecho lo que dice, hemos respetado los límites que están establecidos por la norma. Entonces vamos a ver qué dice la norma. Entonces, fíjense que la norma comienza diciendo esto, que un pórtico puede ser considerado, o una estructura puede ser considerada indesplazable, si la estabilidad lateral de la estructura es provista por tabique, arrastramiento, como cajas de ascensores, escaleras. Es más, en el comentario de la norma dice que uno hasta visualmente lo podría, o sea, si uno va visualmente se podría dar cuenta de que una estructura es desplazable o indesplazable. Ahora, yo no estoy muy de acuerdo con eso. En algunos casos sí, si usted tiene un edificio que es puro tabique, bueno, probablemente sea indesplazable, pero nosotros queremos de alguna manera algo que nos permita cuantificar esto, no dejarlo al criterio del ojo, digamos. Y fíjense que una estructura puede ser clasificada como desplazable si la resistencia a la carga lateral proviene de la capacidad de flexión de las columnas. Bueno, y esto también es discutible porque nosotros podemos tener columnas muy rígidas y que sin ser tabiques y que impidan los desplazamientos laterales de tal manera que el efecto P delta grande sea despreciable, digamos, ¿cierto? Entonces, fíjense lo que dice la norma, porque ahí sí nos contesta la norma, nos da los ingenieros se juntaron y dijeron, no podemos dejarlo al ojo de los ingenieros que pongan el dedo así y digan esta estructura es desplazable o indesplazable, tenemos que establecer un límite. Entonces, ¿qué dijeron? ¿Cuál es el límite? El límite es el siguiente. Un pórtico es indesplazable si el incremento en los momentos de la columna debido a los efectos de segundo orden no excede un 5% los momentos de primer orden. Listo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agarrar una estructura, tengo que calcularla o resolverla, determinar los momentos flectores en los pórticos, utilizando un método de primer orden, o sea, un método que no tenga en cuenta la configuración deformada, que es lo que básicamente lo que ustedes aprenden a hacer en las estabilidades. Y después tengo que resolver la misma estructura, pero aplicando un método de segundo orden, o sea, que sí me permita, un método de análisis que sí permita determinar los esfuerzos en la configuración deformada, y tengo que comparar los esfuerzos que obtengo en el segundo caso con los esfuerzos que obtengo en el primer caso, y si el incremento de esfuerzos es mayor al 5%, entonces la estructura es desplazable. ¿Les parece que está bien? ¿Les parece buena idea? ¿Les parece mala idea? ¿Qué le hace ruido? ¿Qué parte de esto sabríamos hacer cuando nos recibamos seguramente? Profe, podríamos calcular los efectos de primer orden, pero si quiero calcular esos de segundo, tengo que calcular tanto los de desplazamiento por piso como por la misma deformación de la columna, digamos. Son dos trabajos ahí para... Bueno, lo que pasa es que hay, digamos, en realidad no, acá está bien lo que voy a decir, pero es lo que yo te digo, acá dice, acá estamos viendo los efectos,
cuánto valen los efectos estos, los efectos P delta grande, ¿ok? Respecto a la configuración indeformada. ¿Está bien? Si el P delta grande, si los momentos, el incremento de momento que se genera en la columna debido a esto son mayores al 5% de lo de primer orden, entonces tengo que tener en cuenta esto. Y si no, tengo que tener en cuenta esto. O sea, no te dice que no tenga en cuenta, digamos, después, si los efectos de segundo orden, ¿sí? Debido a la distorsión de piso, generan un incremento de momento mayor al 5%, bueno, tengo que chequear esto también, digamos, ¿cierto? Pero la pregunta es si tengo que chequear cuál de los dos caminos tengo que tomar. ¿El pórtico es desplazable o es indesplazable? ¿Esto es despreciable o no es despreciable? Esto es más fácil de hacer, porque esto lo puedo hacer, puedo resolver la estructura y después comparo los esfuerzos con la carga crítica de Euler o con lo que fuera y ya está. Esto es más complicado, digamos. Esto es más complicado de hacer. Entonces, el chiste acá es que esto conceptualmente está bárbaro, pero si yo ya resolví la estructura aplicando un método de segundo orden, ya no me interesa saber si es desplazable o indesplazable, ya tengo los esfuerzos amplificados por los efectos de segundo orden y ya con esos esfuerzos diseño la estructura. Si la estructura es estable, digamos, porque si la estructura tiene columnas muy esbeltas y es inestable, no vamos a poder resolver la estructura. Cuando la queramos resolver, vamos a caer en un... el programa, el método numérico que ustedes estén haciendo, ustedes van a seguir el diagrama de flujo y va a llegar a un punto que lo va a sacar por un cartel que dice estructura inestable, no converge, no converge, no converge. ¿Está bien? Entonces, esas son las estructuras. Si la estructura es muy esbelta, entonces ni siquiera vamos a poder resolverla con un método de segundo orden. Acá estamos hablando de estructuras que son moderadamente esbeltas, que podemos resolver con un método de segundo orden. ¿Qué quiere decir eso? Que sobre la estructura están actuando cargas que generan compresión en los elementos y que la configuración deformada que se genera está asociada a un equilibrio estable, ¿sí? O sea, son estructuras que están aquí, ¿sí? Si la estructura está aquí, no la podemos resolver con ningún método. Pero si la estructura está aquí, ¿sí? Lo que nos permite determinar los efectos de segundo orden, los métodos de segundo orden, perdón, son cuánto valen los esfuerzos en las columnas y la viga, no solamente asociados a los efectos de primer orden, sino cuántos se aumentan debido a los efectos de segundo orden. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces el problema de esto es que tenemos que resolver la estructura dos veces y comparar. Y no solo que tenemos que resolver la estructura dos veces, sino que si ya la vamos a resolver con un método de orden superior que permita determinar los esfuerzos de orden superior, los efectos de segundo orden, ya para qué quiero compararla con los efectos de primer orden. Ya está, ya la diseño las columnas de viga para que sean capaces de resistir esa magnitud. ¿Estamos de acuerdo o no? Ahora, ¿qué pasa? Esto no es fácil, chicos. O sea, hoy es medianamente fácil, porque, bueno, prácticamente cualquier programa de elementos finitos tiene en algún lado metido alguna forma de calcular los efectos P delta. Pero la verdad que no es fácil, porque como es un proceso no lineal, podemos meter la pata de 800.000 maneras. Digamos, hay que tener mucho cuidado cuando lo van a aplicar. Entonces, nosotros que somos ingenieros civiles, queremos huir a estos análisis de segundo orden. Entonces, la norma propone algo que para mí sí está bueno, que es, bueno, calculemos este factor que se llama Q, que es un factor que vamos a poder calcular para las distintas, para una estructura determinada, ¿sí? Y que se llama índice de estabilidad. Si este índice de estabilidad es menor a 0,05, entonces la estructura es indesplazable. Y si este índice de inestabilidad es mayor a 0,05, entonces la estructura es desplazable. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bien, entonces ya eso es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque todo lo que está acá adentro,
todo lo que está acá adentro, nosotros lo podemos sacar de un análisis de primer orden, o sea, de un análisis con el método de la matriz rigidez, con P-plano o con cross-canning, si quieren. ¿Me entienden lo que le digo o no? No tenemos que aplicar un método de segundo orden para esto. Entonces, calculamos con un método de primer orden que es fácil de aplicar y vemos si la estructura es desplazable o indesplazable. Ahora, ¿esto de dónde sale? Miren. Y yo le voy a hacer una derivación poco ortodoxa de esto, ¿sí? Pero es más o menos para que podamos entender de dónde sale. Bueno, miren, supónganse que usted tiene un pórtico y sobre las columnas está actuando una carga de compresión P y después ustedes aplican una carga horizontal H que genera el desplazamiento delta. ¿Estamos hasta ahí o no? ¿Sí o no? Bien. Entonces, ahora, sobre estas columnas, actúa un momento flector de primer orden, que es el que ustedes pueden calcular con P-plan, que será, por una cuestión de equilibrio, igual a ¿qué? A H sobre 2 por LC. ¿Cómo sé que H sobre 2? Y bueno, porque si las columnas son iguales, la mitad de esta fuerza H la toma la primera columna y la mitad de la fuerza H la toma la segunda columna. Luego, sobre la columna está actuando un esfuerzo de corte H sobre 2 y el momento flector que está actuando sobre la columna será H sobre 2 por la longitud de la columna. Esto es el momento flector de primer orden. Lo que ustedes obtendrían con P-plan, con SAT, con SIPE, con, no sé, con el programa que ANSYS, el programa que quieran, o a mano. Ahora, cuando se genera esta distorsión, este desplazamiento de piso, sobre la columna aparece un momento flector de segundo orden que será igual a P por delta, porque P no se modifica, la magnitud de P es la misma. ¿Sí? P por delta me genera un incremento del momento flector, una componente adicional del momento flector asociado a la configuración deformada. Si esto no se hubiese deformado, o si delta es muy chico, entonces este momento es despreciable. Ahora, como yo tengo este momento flector, y si yo hago un diagrama de cuerpo libre, para que este momento flector me tiende a hacer girar la columna en el sentido antihorario, entonces como el diagrama de cuerpo libre está en equilibrio, tiene que aparecer un incremento de la fuerza de corte, ¿sí? de una fuerza en este extremo y en este extremo, que genere un momento flector igual y opuesto. Por lo tanto, el esfuerzo de corte será P por delta sobre LC. Entonces, fíjense, los momentos de segundo orden, ¿sí? Los momentos, la sumatoria de los momentos de segundo orden en el piso va a ser igual a el momento de segundo orden en esta columna, más el momento de segundo orden en esta columna, que va a ser igual a la sumatoria, como delta, es el desplazamiento del extremo superior, es igual para esta columna y para esta columna, va a ser igual a el P por delta sobre LC de la primera columna más el P por delta sobre LC de la segunda columna. Como delta y LC son iguales, la sumatoria de los efectos de segundo orden en piso de una estructura es igual a la sumatoria de la carga P por delta sobre LC. Y ¿cómo se llama? El efecto, el momento flector de primer orden va a ser igual a la sumatoria. Perdón. Acá lo que tengo es el momento flector de segundo orden, que es P por delta. Y acá abajo lo que tengo es el momento de primer orden, que es igual a la sumatoria de estas componentes de fuerza cortante en la cabeza y pie de la columna de todo un piso. ¿Sí? Y por el momento de primer orden es H sobre O por LC, es el esfuerzo cortante por la altura de la columna.
si yo sumo el momento de primer orden de esta columna más el momento de primer orden de esta columna, tengo H sobre 2 por LC más H sobre 2 por LC, o sea, H por LC, y H es el esfuerzo de corte de piso, o sea, es la carga, es la sumatoria del esfuerzo de corte en todas las columnas que están actuando en el piso. ¿Estamos hasta acá o no? Entonces, la relación del momento de segundo orden, de la sumatoria de los momentos de segundo orden de un piso, con respecto a la sumatoria de los momentos de primer orden de un piso, es igual a esto, que es lo que la norma llama índice de estabilidad lateral. ¿Y qué decía la definición de la norma? La definición de la norma decía, si los momentos de segundo orden, ¿sí?, son mayores a un 5% los momentos de primer orden, entonces la estructura es desplazable. Y si los momentos flectores, el incremento de momentos flectores de segundo orden es menor a un 5% de los momentos de primer orden, la estructura es desplazable. Entonces, como Q define la relación entre el momento de segundo orden y el momento de primer orden, entonces si Q es mayor a 0,05, es lo mismo que decir los momentos de segundo orden tienen una magnitud mayor al 5% de los momentos de primer orden. ¿Se dan cuenta de dónde sale o no? Más o menos, ¿me entendieron? O sea, más que nada, digamos, yo no pretendo que se sepan esta derivación. Lo que yo quiero decirles es que esto no es una expresión salida de la galera, ¿sí? Esto tiene una justificación. Acá yo se lo hago sencillo. En realidad, en los papers donde discuten esto, hacen un desarrollo en CLT, desprecian las cosas de orden superior, etc. Pero a mí me parece que calculándolo de esta manera es suficientemente claro. Ahora, fíjense lo siguiente, y esto para mí es muy importante que lo entiendan. Esto sí. Todos los elementos estructurales tienen una... Bueno, todos los elementos estructurales tienen una propiedad que se llama rigidez. La rigidez nos mide la dificultad que opone el elemento a deformarse. Por ejemplo, para una columna como esta, empotrada en la base y empotrada en el extremo superior, el desplazamiento lateral se puede calcular como P por la longitud de la columna del cubo sobre 12 por E por E. ¿Sí? Entonces, digamos, acá, haciendo un cambio de pasaje de término, esta expresión la podemos escribir como P igual a K por delta. Fíjense, ¿se dan cuenta? K es la rigidez de la columna. K es, para columnas bien potradas, es 12 veces E por I sobre la altura de la columna al cubo. Ingeniero, pero la rigidez no dependía del tipo de apoyo que tiene cada extremo. Es empotre. Por eso, en ¿quién preguntó eso, perdón? ¿Quién? No sé quién es. No sé quién me preguntó. Bueno. Fue Santiago, profe. Santiago, Santiago, mira el play. Sí,
la rigidez depende de las condiciones de vínculo, digamos. Por eso acá yo lo que le estoy poniendo es la rigidez de una columna bien potrada. Vamos a poner así, ¿cuál es la rigidez de una viga simplemente apoyada a flexión? Bueno, una viga simplemente apoyada, la flecha es igual a 5 sobre 384 Q por L a la cuarta sobre E por I. ¿Sí? Vos podés de ahí sacar la relación entre Q y la flecha, y esa relación, la relación entre Q y la flecha, es la rigidez. Acá yo le traje como ejemplo el de una columna bien potrada. Una columna empotrada en la base y libre en el extremo, la rigidez es 3 E por I sobre L a la cuarta, al cubo. ¿Sí? Depende de las condiciones de vínculo. Pero siempre podemos definir, podemos calcular cuál es la rigidez de la columna. ¿Cuál es la rigidez de la columna? Es la relación entre la fuerza que estamos aplicando y la deformación que se está generando. Eso se llama rigidez. En una estructura que es muy compleja, ¿cómo calculamos nosotros la rigidez? Como es difícil hacer una resolución exacta, ¿sí? Lo que hacemos es, definimos un modelo numérico, le aplicamos una carga horizontal, ¿sí? Y medimos delta. Entonces después decimos K es igual a la carga aplicada sobre delta. ¿Sí? Y entonces esa estructura, nosotros de cualquier estructura podemos calcular la rigidez, ya sea de manera exacta o de manera aplicando algún método numérico. Porque esta relación es lineal. Fíjense, K es lineal. Para una estructura, K es una constante. A mayor es la carga, mayor la deformación. Pero K, la rigidez, es constante para una estructura, no cambia. Es una propiedad de la estructura. ¿Te das cuenta? Entonces, fíjense algo acá. Acá nosotros tenemos delta y tenemos el cortante de piso que genera este delta. O sea, en esta fórmula, esto es el cortante de piso y este es el desplazamiento lateral generado por ese cortante de piso. En otras palabras, la relación entre el cortante de piso y el desplazamiento lateral va a ser igual a la rigidez. Y si lo reemplazamos acá, nos queda que Q es la sumatoria de la carga axial que está actuando en un piso sobre la rigidez por LC. O sea que, de alguna manera, el índice de estabilidad está relacionado con la rigidez lateral de la estructura. Una estructura que es muy rígida, que tiene tabique, caja de ascensores y toda la historia, va a tener un índice de estabilidad bajo. Y una estructura que es muy flexible lateralmente va a tener un índice de estabilidad alto. ¿Cuál es el otro término que afecta al índice de estabilidad? ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es más fácil de entenderlo acá que entender el cortante de piso y delta, digamos. Eso puede variar. K no. K para una estructura es siempre el mismo. Ahora, la misma estructura, que tiene una altura de piso LC, va a tener un índice de estabilidad más alto si la carga es mayor y más bajo si la carga es menor. ¿Se dan cuenta? Bueno, ¿y todo este lío para qué? Porque el análisis que nosotros vamos a hacer sobre las columnas de una estructura va a ser diferente si el pórtico es desplazable o si el pórtico es indesplazable, por todas las razones que ya mencionamos antes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es determinar si nuestra estructura es desplazable o indesplazable. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer calculando Q. Y esto van a ver un ejemplo en la práctica. ¿Ven? Ahora, una vez que nosotros determinamos que la estructura es desplazable o indesplazable, lo vamos a resolver de la siguiente manera. Supongamos que el pórtico es desplazable, o sea, tiene un Q alto, mayor a 0,05. Entonces, si la esbeltez de la columna es menor a 22, entonces la columna es corta.
y no tenemos que hacer nada. Digamos, una columna corta la diseñamos como vienen diseñando columnas hasta ahora. Si la esbeltez es mayor a 22, pero menor a 100, entonces la estructura, la columna, nosotros vamos a decir que tiene una esbeltez moderada. Y la norma para las columnas que tienen una esbeltez moderada nos permite aplicar un método de segundo orden o aplicar un método aproximado. Nosotros lo que vamos a aprender ahora y después en la práctica es aplicar uno de estos métodos aproximados. Y si la columna tiene una esbeltez mayor a 100, la norma nos obliga a hacer un análisis PEDENT. O sea, a hacer un análisis de segundo orden en el cual determinaremos si la estructura es estable o inestable, y si es estable, determinaremos cuánto vale el incremento de esfuerzo debido a los efectos de segundo orden. Lo mismo si el pórtico es indesplazable, o sea, si Q es menor a 0,05. En ese caso, lo que tenemos que hacer es calcular la esbeltez de la columna y compararla con este límite, que es 34 menos 12, M1 sobre M2. M1 sobre M2 son los momentos flectores actuando en cabeza y pie de columna, donde M2 siempre es el mayor de estos dos en valor absoluto. ¿Sí? O sea, pero todo esto es un lambda límite. En otras palabras, el valor de 22 o el valor de 34 menos 12 M1 sobre M2 nos define esta esbeltez. La esbeltez a partir de la cual tenemos que preocuparnos por el pandeo y la esbeltez límite que si el elemento tiene una esbeltez menor a esa esbeltez, nosotros sabemos que la falla se va a generar por agotamiento de la resistencia y no por pandeo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, volvemos acá. Lo primero que van a hacer en una estructura es calcular cuánto vale Q. Esto ya van a ver con el ingeniero Bernard y con el ingeniero Nieva. ¿Sí? Una vez que calculan Q, van a verificar si la columna es corta con este lambda límite o con este lambda límite, dependiendo del caso. Si la columna es corta en cualquiera de los dos casos, no hay que hacer nada. Se siguen diseñando la columna igual que la diseñaron hasta ahora, ¿sí? Despreciando los efectos de segundo orden. Pero si la esbeltez es mayor, entonces vamos a aplicar un método aproximado. Y si la esbeltez es mayor a 100, directamente hay que redimensionar la columna o aplicar un método de segundo orden. Ahora, algunas aclaraciones. Para calcular las distorsiones de piso y calcular el cortante de piso y los momentos flectores y resolver la estructura, tenemos que considerar que los elementos están fisurados. Una forma de considerar que los elementos de representar el comportamiento fisurado de los elementos es reducir la inercia. O sea, fíjense que en cualquiera sea la expresión de rigidez, la rigidez siempre es proporcional a la inercia. A mayor es la inercia, mayor es la rigidez. Siempre, no importa la condición de vínculo. Siempre será proporcional a E por I. Entonces, una forma, un truco para tener en cuenta el estado fisurado de los elementos de hormigón es reducir la rigidez. Si nosotros reducimos la inercia, reducimos la rigidez. Y obviamente que la fisuración reduce la rigidez de los elementos de hormigón, digamos, los vuelve más deformados. Entonces, todas las determinaciones, todo el análisis de la estructura lo tenemos que hacer teniendo en cuenta las inercias reducidas de las secciones para tener en cuenta el estado fisurado. Y la magnitud de esta reducción depende del tipo de elemento. Las vigas se fisuran más que las columnas, y bueno, acá tenemos los tabiques y algunas otras cosas. ¿Está bien? Básicamente nosotros vamos a prestar atención a la reducción de esbeltez de inercia en las vigas y en las columnas. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta para hacer los análisis en columnas de Belta es cuánto vale
el factor K, la longitud, el factor de longitud efectiva, K. Yo les recuerdo, de manera muy resumida, que Euler resolvió primero la expresión para una columna biarticulada y después definió el factor K que relaciona la columna que queremos analizar con una columna biarticulada a la que le corresponde la misma carga crítica. Ahora, el valor de K depende, ¿sí? Depende de si el pórtico es indesplazable o si el pórtico es desplazable. Si el pórtico es indesplazable, para una condición biarticulada, K vale 1, y para una condición biempotrada, K vale 0,5. Y en una condición intermedia, por lo tanto, ni biarticulada ni biempotrada, algo intermedio, K tendrá una magnitud que estará entre 0,5 y 1. O sea que el rango de variación, el rango de valores que puede adoptar K en pórticos indesplazables está entre 0,5 y 1. En cambio, en pórticos indesplazables, el valor de K está entre 1 e infinito. O sea que también es importante determinar si el pórtico es desplazable o indesplazable porque el valor de K depende de esta característica del pórtico y puede variar mucho en magnitud. Para determinar la esbeltez de la columna, no solamente necesitamos conocer K, sino que necesitamos conocer la longitud de la columna. Pero no es la longitud de la columna a ejes, ¿sí? A ejes, sino que es lo que nosotros conocemos, o lo que se va a definir como longitud no arriostrada, que será la longitud de la columna que puede girar. Fíjense que si nosotros tenemos un pórtico, por ejemplo, tenemos un pórtico, acá tenemos una viga, acá tenemos la columna, la longitud no arriostrada de la columna va desde lomo de viga inferior a fondo de viga superior. Claro, el tramito de columna que está incluido dentro de la viga no puede girar. Entonces la longitud está arriostrado al giro. Entonces la longitud no arriostrada será esta, la longitud libre, la que puede la longitud dentro de la cual la columna puede girar. Bien, acá les pongo, yo voy a pasar rápido ahora para no demorar mucho, si tuviéramos, perdimos una clase, yo no sé por qué las clases empezaron el 5 en vez del 3, pero bueno. Hay tablas, por ejemplo esta, de las que se puede extraer el valor de K para pórticos desplazables o desplazables. Acá parece que había hecho un ejemplo, yo y todo, pero bueno, lo vamos a pasar rápido. Mirá, tenía acá un ejemplo de cómo calcular K para un pórtico desplazable. Ah, miren, este ejemplo se lo explico rápidamente. Supónganse que tenemos una columna de un pórtico desplazable. Por lo tanto, la esbeltez límite es 22. La pregunta es, ¿cuánto puede valer, cuál es la altura máxima de la columna de 20 por 20 para que nosotros, en un pórtico desplazable, para que nosotros tengamos que considerar los efectos de esbeltez? O en otra palabra, ¿cuál es la longitud que puede tener la columna para que nosotros la podamos diseñar como una columna corta? La máxima longitud que puede tener la columna para que nosotros la podamos diseñar como columna corta. Bueno, si hacemos los reemplazos acá, nos queda que la longitud de la columna puede ser 1,30 m. O sea que la columnita de 20 por 20, la columnita mínima de 20 por 20, dentro de pórticos desplazables, puede tener una longitud de 1,30 m para que nosotros la consideremos como columna corta. Si tiene más de 1,30 m, tendríamos que considerar los efectos de segundo orden en su diseño. Ahora, si el pórtico es indesplazable y los momentos superior e inferior de la columna son iguales, pero de signo cambiado, entonces la esbeltez límite vale 40. Porque no puede valer, si reemplazamos acá,
vale 46, pero ya van a verlo con el ingeniero Bernal, no puede valer más de 40, entonces la longitud efectiva, el evento límite vale 40. Y en este caso, la longitud, si reemplazamos las propiedades de nuestra columnita de 20 por 20 en la expresión de Beltes, y teniendo en cuenta el evento límite, encontraremos que la columna podemos considerarla como que es una columna corta hasta una altura de 3 metros. Y eso ya nos gusta más, porque ya es una altura de columna razonable. Entonces hay que tener cuidado en estas estructuras que tienen columnitas de 20 por 20. Eso es lo que le quiero decir. Bien. Esto lo voy a pasar ahora, lo voy a explicar, después lo voy a retomar cuando ustedes ya hayan hecho algunos números en el trabajo práctico. Bien, yo les dije de que si la columna es esbelta, entonces, y su esbeltez es menor a 100, entonces podemos aplicar un método aproximado. El método para tener en cuenta los efectos de segundo orden. El método aproximado que nosotros vamos a utilizar se llama método de amplificación de momento. ¿Qué es lo que hace este método? Este método básicamente lo que hace es lo que discutimos al principio. Calcula cuánto tenemos que amplificar el momento que está actuando sobre una columna para tener en cuenta el efecto de segundo orden. ¿Se dan cuenta? O sea, en términos de diseño, para una carga P, por ejemplo, la carga P2, el efecto de segundo orden, en términos de diseño, se traduce en un incremento de momento flector. Entonces, el método de amplificación de momentos nos permite calcular cuál es la magnitud de este incremento. ¿Estamos? Bien, ¿y cómo lo hace? Bueno, depende si el pórtico es desplazable, indesplazable o desplazable. Si el pórtico es desplazable, lo hace a través de este factor. ¿Sí? Fíjense, el momento de diseño será el momento de primer orden por un factor, delta ns. Ns viene de non-sway o de indesplazable en inglés. ¿Cómo se calcula este factor? Como un coeficiente, supongamos ahora que vale 1, que este valor CM vale 1, sobre 1 menos PU sobre 0,75 la carga crítica de Euler. ¿Qué es PU? PU es la fuerza axial mayorada que está actuando sobre la columna. ¿Y qué es la carga crítica de Euler? Y bueno, la carga crítica de Euler. Entonces, fíjense que a medida que la solicitación de compresión que está actuando sobre la columna se aproxime a la carga crítica de Euler, este factor tiende a infinito. Por lo tanto, ahora, si la carga que está actuando sobre la columna es mucho más baja, tiene una magnitud mucho más baja que la carga crítica de Euler, este valor nos va a dar mayor que 1, pero un número más o menos razonable, que ello nos puede dar 2, 3, 1,5, ¿se dan cuenta? Entonces, acá hay un límite de validez, si quieren, del método. Fíjense, si la carga que está actuando sobre la columna es igual a 0,75 la carga crítica de Euler, esto vale 1, y 1 menos 1 vale 0, y algo sobre 0 vale infinito. O sea que, de alguna manera, esto nos está limitando cuál es la máxima carga que puede actuar sobre una columna. ¿Se dan cuenta? La máxima carga que puede actuar sobre una columna es 0,75 la carga crítica de Euler. Este factor CM se calcula en función de la relación entre el momento máximo que está actuando en la columna, ya sea en cabeza o en pie. Ya van a ver que esto, lo vamos a discutir después, pero esto permite reducir el factor de amplificación en el caso de columnas que se deforman con doble curvatura. Pero bueno, no importa, este valor puede uno de manera
conservadora puede adoptarlo igual a 1. Ahora, ¿qué me gustaría aclararle? Cuando van a calcular la carga crítica de Euler, la literatura nos pregunta qué valor de E por I tenemos que considerar aquí. Y el método sugiere estas expresiones para tener en cuenta, a la hora de calcular la carga crítica de Euler, dos cuestiones. Primero, un estado fisurado en la columna, pero mucho más avanzado que el que habíamos considerado para calcular los efectos de primer orden. ¿Por qué? Porque cuando sobre la columna esté actuando una carga cercana a la carga crítica de Euler, la columna va a estar muy deformada y por lo tanto va a estar muy fisurada. O sea que queremos tener en cuenta un efecto mucho más dañado de la columna y por eso no utilizamos el factor de reducción de inercias que vimos hace un ratito. Y la otra consideración es tener en cuenta los efectos de larga duración, de fluencia lenta. Y eso lo tenemos en cuenta al introducir en estas expresiones para calcular E por I el factor beta D. Beta D tiene en cuenta, por lo tanto, los efectos de cargas de larga duración, que en columnas son muy importantes, porque no, si usted tiene una columna esbelta en una planta baja, en un edificio de 20 pisos, bueno, el incremento de deformaciones debido a la fluencia lenta va a afectar los efectos de segundo orden seguramente. Se puede usar cualquiera de estas dos expresiones, yo siempre uso esta que está abajo, porque esta que está arriba hay que calcular la inercia de la armadura y eso es un lío porque hay que aplicar el método de Steiner, etc. Bien, ahora, si el pórtico es desplazable, el efecto que nos preocupa no es el P delta chico, sino el P delta grande. Entonces, la norma dice, entonces, descomponga el momento flector que está actuando en la columna en dos términos. Un término asociado a las cargas gravitatorias, que no generan desplazamientos laterales, y un término asociado a las cargas laterales, que sí generan desplazamientos laterales, y le vamos a llamar con el subíndice S de suelo. O sea que el momento flector que está actuando sobre la columna lo vamos a descomponer en dos. En un término indesplazable y en un término desplazable. Y lo que vamos a amplificar solamente es el término desplazable. ¿Cómo? Bueno, mucho más fácil que para columnas e indesplazables. Directamente, el factor delta es igual a 1 sobre 1 menos Q. Y si ya habíamos calculado Q, esto es fácil de calcular. El Q es el índice de estabilidad. Alternativamente, se puede calcular el índice de estabilidad de esta manera, como 1 sobre 1 menos la sumatoria de los PU sobre 0,75 la sumatoria de los PC. Y esto, en cierta manera, es parecido a lo que tenemos acá, pero sumando los efectos de todas las columnas en un piso. Bueno, miren. Resumiendo, vimos qué es la esbeltez en general y vimos qué es lo que nos preocupa del efecto de esbeltez en el diseño de hormigón armado, la estructura de hormigón armado. Distinguimos entre el efecto P delta grande y el P delta chico y dijimos que hay estructuras que son desplazables y estructuras que son indesplazables y aprendimos a través del índice Q a clasificarlas. Luego, una vez que nosotros clasificamos el pórtico, vimos cuáles son los límites a partir de los cuales tenemos que considerar la esbeltez, y en caso de que tengamos que considerar la esbeltez y la esbeltez sea moderada, vamos a poder aplicar este método que se llama método de amplificación del momento. La aplicación de esto lo van a ver
en la clase práctica del lunes, pero bueno, yo como siempre les sugiero, acá hemos adelantado el tema, el lunes sería bueno que ya que lo lean, digamos, que lo lean de algún libro, que lean algo más. ¿Estamos de acuerdo o no? Y bueno, una vez que ustedes profundicen un poquito de esto, vamos a poder volver a discutir algunas cuestiones. ¿Alguien me quiere hacer alguna pregunta? Efectivamente, yo, profe, ¿Qué? en la, creo que tercera diapositiva o algo así, donde estaba el gráfico con el momento del primer orden y segundo. Ahí. El celeste también es uno de segundo. Claro. Digamos, No, en la otra. La otra. Ahí. Claro, como los diferenciales. primero, Muy importante tener la factura y que la factura coincida con el domicilio donde. ¿estamos de acuerdo? Bueno, repasen el tema. Este tema es confuso al principio, pero por eso a mí me gusta darle la introducción, que ustedes traten de aplicarlo y ahí vamos a poder avanzar sobre dudas que tengan. Y bueno, y si nadie tiene más preguntas, nos vemos la clase que viene. Profe, una consulta. Sí. Recién me fijé y aparece que el trabajo lo teníamos que entregar hasta el TP6, que teníamos que entregarlo hasta las 7, pero a las 7 de la tarde lo subieron recién a la entrega y a mí ya me parece que está retrasado el trabajo práctico. ¿Cómo es la pregunta? Sí. A ver, Paul, le contesto yo. Profe, no está. Paul, le puedo responder yo Sí, a los alumnos. Sí. Hola, ingeniero, buenas noches. Puedo responderle, yo no sé si están hablando porque tengo mala señal. No,